Hola chicas, ¿cómo están? Les estoy haciendo este video porque resulta que esta clase se me juntaba con la clase de intervenciones en neurodesarrollo y crianza. Entonces con la profe resolvimos pues que mi exposición iba a ser por medio de un video. El tema que elegí se llama Recuerdos en el genoma, un artículo súper interesante desde que, pues desde el título me llamó la atención, pero, oh Dios mío, en qué me metí, estaba siempre complicadito de leer, porque bueno, yo no tengo como bases médicas ni biológicas, por decirlo así, entonces estuvo un poco complicado de entender, pero mi misión es hacer que pues cualquier persona y cualquier persona de esta clase pueda tener los conocimientos que yo tuve luego de leerme como 10 veces ese artículo y voy a tratar de explicarles lo más, digamos, lo más fácil posible. Bueno, primero quiero que hagamos o que pensemos o que nos imaginemos si alguna vez se han planteado la posibilidad de que no solamente mis experiencias y mis decisiones, sino también las de mi mamá, las de mi abuela, las de mi bisabuela, tatarabuela, influyen en quién soy yo como persona hoy. O sea, no es solamente Alexandra, sino también la mamá de Alexandra, la abuela, la bisabuela y también pues los abuelos, porque en esta foto pues solo hay mujeres, pero sí, digamos, todas las personas de mi árbol genealógico, por decirlo así, tienen influencia en lo que yo soy hoy en día. Entonces, esto es un poco lo que empieza a explorar este artículo. Bueno, entonces, pilotas, pues que esta parte es un poco difícil de entender y pongan atención. Resulta que hace más o menos unos 40 años, un señor súper teso, un premio Nobel, que fue precisamente el que descubrió la estructura del ADN, se empezó a preguntar algo súper importante y es, bueno, las células nerviosas no están diseñadas para guardar información durante mucho tiempo. Y por otra parte, las neuronas, que son como las que siempre asociamos como a los recuerdos, están hechas de proteínas que por lo general tienen una vida útil de horas o si mucho de días. Entonces, bueno, si toda esta estructura que tenemos aquí dentro, pues no está como tan diseñada para guardar memorias a largo plazo, entonces, ¿dónde están las memorias? ¿Dónde están los recuerdos de mi niñez? ¿Dónde están los recuerdos de, no sé, de mi primera montada en bici, de cuando iba a la playa, los recuerdos de mis vacaciones pasadas, yo qué sé? Entonces, al parecer, al parecer por allá en 1980 se empezó pues a tomar fuerza la idea de que tal vez los recuerdos o esa parte pues como de sí, la memoria podía estar almacenada en nuestro ADN. Acá me devolví a ciencias naturales de sexto de bachillerato. Resulta que el ADN, yo no recordaba, pero el ADN está en el núcleo de la célula, específicamente en estas partecitas que llamamos los cromosomas, que aquí los podemos ver, que son como unas X. Ahí está almacenado pues como el tema de nuestro ADN. Pero resulta que el ADN no es una cosa que está ahí pues estática, sino que se modifica por medio de una, pues no sé, un mecanismo, por decirlo así, que se llama epigenética. Esa modificación se da a nivel molecular, o sea, celular, esos son unas sustancias que intervienen ahí para modificarlos, pero para efectos prácticos de esta presentación, porfa, imaginémonos que es como un switch de la luz que uno prende y apaga, entonces como que algunos genes, si lo prendemos, se manifiestan y si lo apagamos, pues no se manifiestan. El mejor ejemplo para entender esto es tomar los casos de los gemelos o de las gemelas. No sé si se vieron esta película, me imagino que sí porque es súper famosa y que pues en la película vemos que estas dos chicas como Annie y Holly, por más gemelas idénticas, mismo ADN que fueran, pues tuvieron una separación desde muy chiquitas. Una se fue a vivir con su papá a California, otra se fue a vivir con su mamá a Londres y las dos tuvieron vidas muy diferentes y por tanto pues eran personas súper diferentes. Y esto pasa pues como en todos los casos, que de acuerdo con nuestro ambiente, con lo que hagamos, con si hacemos deportes, si no hacemos, cómo nos alimentamos, pues eso enciende o apaga los genes que tenemos y hace que, por supuesto, seamos pues como lo que nos construye como personas. Bueno, hasta ahí todo claro. Entonces,
Otra cosa que nos planteaba el texto para ir como armando este rompecabezas de lo importante que son los recuerdos almacenados en nuestro genoma es que se dieron cuenta, y esto puede parecer muy obvio, pero entre más tiempo pasa desde un evento significativo o digamos desde un trauma, más difícil es de borrar porque más se arraiga. Y esto lo descubrieron porque primero hicieron un experimento con unos ratoncitos de laboratorio y se dieron cuenta que estos ratoncitos pues lo que hicieron fue administrarles un electrochoque súper traumático y... Quedarme en la llamada. Ahí esto. Denme un segundo. Ya. Ahora sí. Resulta que cogieron unos grupos de ratoncitos y le administraron unos electrochoques súper miedosos y inmediatamente intentaron borrar esto de su ADN, como les conté, encendiendo y apagando ese switch del ADN con ciertas sustancias químicas y se dieron cuenta que sí, que efectivamente al ratoncito se le borraba el recuerdo traumático y seguía con su vida normal y generaba nuevos recuerdos, etcétera. Pero que dijeron los investigadores, un momentico, porque esto no es lo que pasa en la vida real. El trauma, pues es demasiado, o los eventos, pues tienen un montón de contexto social y digamos las que son psicólogas, por ejemplo, acá en la clase, nos damos cuenta que de un evento traumático muchas veces venimos a hablar o a volver sobre él después de 15 años, 20 años o incluso, no sé, un año después. Entonces, pues como que no tiene sentido intervenir sobre el recuerdo ya, porque sabemos que se borra fácil, pero si el evento ocurrió hace mucho más tiempo es mucho más difícil de borrar. Para esto cogieron un segundo grupo de ratoncitos y esperaron mucho más tiempo después del electrochoque miedoso para intentarle borrar los recuerdos y se dieron cuenta que sí, que efectivamente es mucho más difícil, incluso desde el nivel molecular, borrar los recuerdos que más arraigados están. Bueno, esto explica mucho el trastorno del estrés postraumático, que son esas experiencias pues muy malucas que tenemos. Y al parecer, sino que no voy a ahondar mucho en este tema porque si bien en el artículo pues explicaban más, pues como que lo otro que estoy explicando viene mucho más al tema de neurodesarrollo y de todo lo que estamos estudiando en la maestría. Pero al parecer esto también podría tener muchas soluciones y cosas positivas para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, esto acá lo resalté en azul, muchachas, porque yo decía, no puede ser. Resulta que estas alteraciones se pueden dar desde el periodo prenatal, es decir, desde que nuestras mamás estaban en embarazo de nosotras, y pueden ser hereditarias. Y yo decía, ¿qué es esto? Pues, o sea, no solamente me tengo que hacer cargo de mis decisiones y de mis cosas, sino también de las de mi mamá, de las de mi abuelita, de las de mi tatarabuela. Pues hágame el favor, me sorprendió pues como mucho leer esto. Pero precisamente para eso está la ciencia y para eso avanza tanto. Y es que, bueno, entender este fenómeno de cómo los recuerdos se almacenan en nuestro ADN nos puede ayudar pues no solamente a entender cómo funciona esto de la memoria y de los recuerdos, sino también, decía la autora, a cómo librarnos de ellos. Pero yo diría no tanto a librarnos de los recuerdos, porque pues si yo tengo recuerdos lindos, ¿para qué me voy a librar de ellos? O si, por ejemplo, en mi familia, no sé, supongamos que son súper atletas y que vengo de una generación donde toda mi familia hizo ejercicio, entonces tengo súper buena salud y súper buena genética, pues ¿para qué la quiero borrar? Yo diría que es más como modificar eso para tener pues como mejor bienestar y estar mejor en muchos niveles de la vida. Ahora, ¿qué pasa con esos ratoncitos a los que no ayudamos justo cuando se les practicó el electrochoque, sino a los que esperamos mucho tiempo para ayudarles a borrar ese recuerdo traumático? ¿Qué pasa con esas personas que venimos a hablar de nuestro trauma años después o que venimos a recibir un tratamiento psicológico y psiquiátrico apropiado años después? Al parecer, una de las esperanzas es la terapia cognitivo-conductual, que nuevamente las psicólogas ahí me hacen barra, que esta es una de las terapias que más efectividad ha demostrado. Y para esto, un ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos en el ascensor, que yo tenía mucho miedo de montar, pero que al final decidí montarme y que subimos en el ascensor, que yo estaba muerta de miedo, pero que luego estaba muerta de la risa? Eso es terapia cognitivo-conductual. Como yo le tengo pánico a los ascensores, la idea con esta terapia es exponerme poco a poco a ese estímulo que no me gusta
para irme acostumbrando y para que mi cerebro vaya viendo que no es peligroso y poco a poco pues ese recuerdo o esa connotación negativa que tengo del ascensor empieza a cambiar. Entonces primero montaba un piso, luego montaba pero solamente si estaba sola, luego montaba con dos personas, luego me monté como con todas ustedes, que éramos como 15 y ahí voy poco a poco. Esa es como una de las formas que hay de librarnos de esos recuerdos. Bueno, ahora las implicaciones y prácticas. Bueno, acuérdense otra vez de los ratoncitos, la investigación mostró que entre más rápido actuemos sobre el evento traumático, pues mucho mejor, porque más fácil es como de modificar, de intervenir. Y eso me recordó mucho al estrés tóxico al que hablamos en primer semestre, que pues entre más rápido, digamos, si un niño sufre un evento alto en estrés tóxico, por ejemplo, no sé, la separación de los papás, pues si actuamos rápido, eh, eh, se pueden hacer más cosas que si dejamos que eso se convierta en estrés tóxico y en cambio si intervenimos se puede convertir en resiliencia. La niñez, lo decía el artículo, etapa súper importante. También súper importante tomar en cuenta siempre el ambiente social en el que está inmerso el individuo. Volvamos a la diapositiva de las gemelas. No es lo mismo esta, acuérdense en la película, que creció con la mamá, a la otra que creció con el papá. En fin. Y para cerrar, ya en este último minutico que me queda, no quería dejar pasar esta anotación que nos hacía el autor y es, resulta que se pusieron a examinar cerebros de personas que se habían suicidado. Y no solamente los examinaron, sino que le preguntaron a la familia cómo era la relación de estas personas en su infancia, con pues cómo era su infancia. Y se encontraron que más de la mitad habían sufrido los tres eventos tóxicos, nivel estrés tóxico, Chernobyl por excelencia, que eran el abuso sexual, el maltrato y el abandono. Entonces yo creo que esto pues deja como mucho que pensar, como todos los buenos artículos nos dejan muchas más preguntas que respuestas, pero esto es como lo que nos planteaba este artículo tan interesante sobre cómo los recuerdos también están almacenados en nuestras células y en nuestro ADN y no solo en nuestras neuronas. Gracias.